En este video vamos a hablar sobre un caso donde se aplica el espectro ensanchado. Esto es en la tecnología de acceso al medio por división de código de espectro amplio, conocida como WSDMA, que es una tecnología de 3G de celulares. Vemos primero algunas de las funciones de la capa física para celulares. Uno es servir de interfaz para las capas superiores. Otro es procesar los datos de los canales de transporte, generar el ensanchamiento de la señal, la búsqueda de celda y el acceso aleatorio de los terminales a los recursos de la red. Vamos a hablar un poco de los canales de transporte y los físicos. Los canales físicos vienen a ser señales eléctricas y los canales de transporte son distintos conjuntos de datos. La capa física toma los datos para que sean transportados por las señales eléctricas. En general se manejan datos de usuario y datos de control. Para ello hay distintos canales, unos son de usuario y otros son de control. Los datos de control sirven para el funcionamiento del sistema de comunicación. Hay algunos canales que son exclusivos de la capa física, que no los miran las capas superiores porque solamente sirven para el funcionamiento de la capa física. Como ya dijimos, en esa tecnología se utiliza el espectro ensanchado. El esquema básico de generación de las señales es bastante simple. El espectro ensanchado se obtiene a partir del producto de los datos originales con un código pseudoaleatorio, el cual está formado por bits, pero de más corta duración. Por eso se le cambia el nombre. En vez de bits se dice chip. Entonces aquí tenemos la velocidad de datos sería el chip rate en este caso, ¿verdad? Que es mucho más alta que la velocidad de datos original. Después, la señal ya ensanchada todavía pasa por un proceso de entrelazado, ¿verdad? Este es un código. También es un código pseudoaleatorio. Los canales físicos son entonces señales creadas con un determinado código pseudoaleatorio de ensanchamiento y de entrelazado. En el enlace de bajada, el código de canalización se usa para diferenciar a los distintos destinatarios dentro de la celda, en tanto que el código de entrelazado diferencia a las estaciones base o a los sectores de la misma. El código de ensanchamiento se obtiene con la técnica llamada factor de ensanchamiento variable ortogonal, o OVSF, para el cual también hay un video adicional en el aula digital. En tanto que el código para el entrelazado es un código GOLT. Aquí vemos que los códigos se generan a partir de un árbol de código, ¿verdad? Donde partiendo de un dato, de un código de un elemento, se va incrementando a 2 elementos, a 4 elementos, etc. Vemos el mismo esquema, ¿verdad? Más simplificado, donde la longitud de los códigos también se conoce como factor de ensanchamiento porque es el mismo factor con el cual se hace más grande el ancho de banda de la señal. Para el caso del enlace de subida en un sistema WSDMA, se persiguen además unos objetivos particulares que son maximizar la eficiencia del transmisor del terminal, ¿verdad? Es decir, que debido a que los terminales usan baterías, se necesita que la potencia de transmisión se use eficientemente. Además, se debe evitar que las señales contengan componentes de frecuencia, por ejemplo, que puedan crear problemas en los dispositivos de ayuda a la audición. Para ello se necesita que la señal sea continua. Lo que se hace es que se envían simultáneamente las señales de usuario y de control. Aquí vemos un esquema donde tenemos acá representados el flujo de datos de usuario y acá el flujo de datos de control.
El flujo de datos de usuario suele tener interrupciones. Eso produce señales interferentes. Pero si simultáneamente se manda una señal continua, ¿verdad?, la interrupción queda invisible. En el esquema vemos que las señales de datos de usuario y de control se ensanchan con códigos diferentes. Aquí tenemos la canalización con un código y aquí con otro. Y antes de pasar por el entrelazado se utiliza un modulador en cuadratura. Sería esta parte de acá, donde la parte en fase, que se llama en fase, viene a partir de los datos de usuario, y la parte en cuadratura, donde vemos aquí el factor J, que representa los 90 grados de desfase, ¿verdad?, viene de los datos de control. Aquí tenemos un factor G que nos permite variar la intensidad de la señal con datos de control. Luego esto forma un valor complejo que después pasa al entrelazado, que también utiliza códigos complejos. Aquí en la constelación vemos, ¿verdad?, lo que serían los distintos símbolos que se generan, ¿verdad?, a partir de la combinación de la señal en fase y la señal en cuadratura. Aquí vemos, si usamos un factor de 1, pues ambas tienen la misma intensidad, y si usamos un factor de 0.5, la señal en cuadratura es un poco más débil. Finalmente, vemos algunos parámetros de la señal WCDMA. Se utiliza para la formación de pulsos un coseno elevado con factor de roll-off, R igual a 0.22, el ancho de banda para el portador es de 5 MHz, y existe un factor que se llama aquí la relación de fuga de canal adyacente, que debe estar entre 45 y 50 dB. Vemos en el esquema, ¿verdad? Digamos, es una portadora, y la potencia de la portadora debe caer 45 dB en la región que estaría adyacente, y 50 dB en la región siguiente.